Mateo 10 dice, y entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio. Si quiere, por favor, incline su cabeza. Padre, te pedimos que nos hables a través de estas palabras que tú tienes enfrente de nosotros. Te pedimos que lo que tú has revelado a través del estudio me has dado a mí, Señor, que también sea parte de mis hermanos acá. Tú abre el entendimiento de cada uno de ellos y transforma su corazón, así como ya lo has hecho conmigo. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio, como les dije, regresar otra vez a nuestro estudio de Mateo. Y hoy es un poco diferente a lo que hemos venido haciendo. Normalmente tomamos 4, 5, a veces un poco más versículos cada domingo. Esta vez vamos a tomar una sola palabra. Entonces, algunos dirán, uy, pero ¿qué vamos a encontrar en una sola palabra? Pues ya hemos hablado de los primeros versículos, 1 y 2, pero vamos a focalizarnos en Pedro. Vamos a ver un poco acerca de este Simón Pedro. No lo voy a hacer con cada uno de los apóstoles, porque si no, entonces alguno va a decir 12 apóstoles, 12 sermones. No es necesario, no tenemos tampoco tanta información dentro de las Escrituras para hacer un sermón o hablar de algunos de ellos. No encontramos toda la información, pero de Pedro sí. Yo creo que este hombre es especial. Dentro de las Escrituras encontramos muchas referencias acerca de él y podemos ser beneficiados de su vida. Hay información afuera que yo les recomiendo que la lean. Afuera, digo, no la tenemos acá porque es un libro que no está aquí en la mesa de libros, lo traeremos más adelante. Pero si usted quiere conocer más acerca de los apóstoles, hay un libro que escribió el pastor MacArthur que se llama 12 hombres extraordinarios. Y ahí hay información, mucho de lo que voy a decir hoy está ahí. Entonces, si quiere ir allá y estudiar cada uno de ellos, lo puede hacer. Además, de una vez aprovecho, hay varios libros nuevos que traje conmigo, si usted quiere ir a ver algunos de ellos también. Además, vamos a tratar de ir haciendo, todavía no está este fin de semana, pero vamos a poner algunos recursos que son gratuitos, es decir, que la idea es que si hay algo, o gratuitos, digámoslo así, son prestados. En la medida que cada uno lo lee, lo regresa, lo pone ahí, otro vuelve, va y lo lleva, lo lee, de tal manera que todos seamos beneficiados con los que vamos a poner ahí. Regresando un poco entonces a nuestro tema de Mateo, he estudiado a estos hombres en varios momentos de la vida, y todas las veces que lo estudio encuentro cosas fascinantes acerca de ellos, acerca de sus vidas. Pero es más fascinante, es como Dios usa a estas personas que no tenían ninguna característica especial, sin ningún talento superior, y los usa para lograr sus propósitos. Recuerden, eran personas comunes y corrientes. Pedro, Juan, su hermano, eran simplemente pescadores, corrientes. Nosotros de pronto no tenemos pescadores entre nosotros, pero yo le diría, ellos eran como usted o como yo, simples. No tenía simplemente ninguna característica especial. Él simplemente, Dios o Jesús, los usó, los llamó y los usó para llevar el evangelio a todo el mundo conocido de la época. Y esto es increíble, usar Dios a personas comunes y corrientes para llevar su mensaje. Eran personas como usted o como yo, no eran nada especial, tan parecidos a nosotros que su naturaleza era la misma, no eran libres de pecado, tenían la misma naturaleza que tenemos nosotros. La naturaleza, por ejemplo, pecaminosa, ellos eran egoístas. Ayer en la tarde estuvimos discutiendo un poco acerca del egoísmo y es algo común en todas las personas, así no lo quieran aceptar. Somos egoístas. Pregúntele
a su esposa, a su esposo, a su hermano, a su hermana, en qué lugares es usted egoísta y les va a sacar una lista, así usted no lo crea. Y ellos eran igualmente tan egoístas, ellos en algunas ocasiones tenían que pelear y se pelearon entre unos a otros de quién iba a ser el mayor. Piensen en lo que Jesús tuvo que soportar a estos hombres, soportarles a ellos. ¿No será que también Jesús tiene que soportarnos a nosotros? Pedro es de quien vamos a hablar hoy. Él es el que vamos a tomar y vamos a tomar el tiempo. Y era un hombre común y corriente, sin embargo, sí era el líder del grupo de los 12 apóstoles. Al principio no tan buen líder, pero con potencial, tenía potencial y eso lo vio Jesucristo. Él necesitaba algo de trabajo, necesitaba que fuera transformado para que se convirtiera en el líder que se convirtió más adelante. Él, por ejemplo, opinaba antes que nadie aportara nada. Era el primero en hablar, porque el hombre, Pedro, creía que lo sabía todo, era el sabelotodo. Nosotros tenemos algunos así, algunos entre nosotros con potencial, pero que no pueden controlar sus palabras, hablan demasiado rápido. Tenemos a otros, al igual que Pedro, que creen que saben todas las cosas, que nacieron aprendidos, que ellos ya no necesitan más, ya no necesitan aprender de nadie. Tienen una opinión para todo, al igual que Pedro. Imagínese la vida de Pedro al lado de su hermano Andrés. No lo dejaba ni hablar. Andrés, ¿no escuchamos palabras de Andrés? Todas las palabras que escuchamos son de Pedro, porque él hablaba primero que todos. No lo dejaba participar. Piensen en Felipe. Felipe era un hombre muy emocional y Pedro siempre estaba por encima. Imagínense las discusiones que ellos tenían y él nunca le daba la razón a otros. Él tenía siempre la razón. Él era de los que decía, esto es lo que se debe hacer así y ya está, así los otros estuvieran de acuerdo o no. Pero este hombre, con esas características, de todas formas fue llamado por Jesús para llevar el ministerio, para ser la roca que encontramos en las Escrituras, como nos lo escriben allí. A pesar de que era un hombre que hablaba sin pensar, fue llamado y Jesús le puso por nombre Pedro. De hecho, era Simón. Simón era su nombre de pila. Hay varias personas que encontramos en las Escrituras de nombre Simón. Simón, por ejemplo, el padre de Judas Iscariote, se llamaba Simón, Juan 6:71, pero no es Pedro. También el fariseo de Lucas 7:36 al 40 es un Simón, pero no es el mismo Pedro. O el medio hermano de Jesucristo se llamaba Simón, Mateo 13:55 nos lo dice. Su nombre era Simón, Simón Bar Juan. Bar quiere decir hijo de Juan, Simón Bar Juan, es decir, Simón el hijo de Juan. Y a este hombre Jesús le cambió el nombre, pero no se lo cambió por capricho o por gusto. El nombre hace referencia a una piedra, que en arameo se llama Cefas, que también es piedra, que quiere decir lo mismo, es piedra o roca. Veamos lo que dice Juan en Juan 1, no es primera de Juan, es Juan 1, el Evangelio de Juan 1, versículo 41. Tengan su marca en Mateo porque iremos allí, pero en Juan 1, 41, allí encontramos el momento en que son llamados estos apóstoles. Dice, él encontró primero a su hermano Simón. ¿Quién es él? Andrés. Andrés encuentra a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o que quiere decir piedra. Algunas veces Jesús en los evangelios lo continúa llamando Simón. En otras ocasiones le dice Simón Pedro.
o Pedro solamente. Y yo creo que aquí hay algo importante, porque cada vez que lo llama con cualquiera de estos nombres, cada vez es para hacer énfasis en algo de su personalidad. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ya sea con su esposa, con su madre, cuando se encuentran en problemas, les cambian el nombre, no siempre les dicen el mismo nombre. Muchos les ponen el apellido, como Fernando Jaimes, ¿qué has hecho? No que a mí me pongan el apellido, yo tengo otras nombres. O simplemente las palabras que les decían, cariño, amor, lindo, cielo, esas se cambian por Jorge, o por Carlos, o por Miguel. Ya no más diminutivos. Nada de eso, nada de Marquito, nada de Miguelito. Todo vuelve otra vez a la normalidad y eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús llama a Pedro Pedro cuando se comporta como Pedro. En Mateo, y regresemos a Mateo 16. Mateo 16. Aquí vemos en el 16, en el versículo 18, vemos cómo Jesús llama a Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Ya le había puesto ese nombre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él le cambió el nombre y le puso ese nombre por la respuesta que él le dio en los versículos anteriores. Si lo notan, cuando en el versículo 15 les dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y responde Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esa respuesta, ahí le dice, claro, entonces usted es Pedro, porque tiene una respuesta correcta. Pero le llama Simón cuando hace referencia a su vida secular. Por ejemplo, en la casa donde vivía, es la casa de Simón, no es la casa de Pedro. O cuando habla de la suegra es la suegra de Simón, no es la suegra de Pedro. Marcos 1:30 dice, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre. Si recuerdan, estudiamos estos textos antes y enseguida le hablaron. Cuando habla de trabajo, por ejemplo, normalmente se hace referencia a Simón, el pescador, o el bote, el pescador era Simón el pescador, o el bote de Simón. Entonces, cuando hace referencia a Simón, es para mostrar su vida secular, la vida de Pedro, o su trabajo, su casa, su vida familiar. Al mismo tiempo, también le dice Simón cuando se comportaba como una persona, como la persona que era antes de conocer a Cristo. Se le llamaba Simón cuando se comportaba como aquel hombre intempestivo, brocha, vacilante, independiente que vemos en varias ocasiones. Miremos Lucas. Vayan a Lucas conmigo, Lucas 5. Lucas 5, versículo 5, dice, respondiendo Simón, dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. ¿Sí notan lo que está haciendo aquí Pedro? Pedro es escéptico, él no creía lo que Jesucristo les estaba diciendo. Y entonces, en ese momento, se le pone el nombre de Simón. Responde como un hombre no regenerado. Él debería saber mejor. Noten el contraste más adelante ahí en Lucas 5:8. Al ver esto, dice Lucas dice, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Él se dio cuenta y ya no es Simón, ya es Simón Pedro. ¿Sí lo ven? También vemos, en otra ocasión, vemos cómo Cristo le dice a Pedro acerca de lo que, de su llamado, le dice, o cómo viene llamándolo Simón. Noten Lucas 22:31. Aquí le va a hablar del futuro, o le está hablando del futuro. Y le dice, Simón, Simón, 22:31. Mira que Satanás os ha reclamado para sanderearlos como a trigo. Esto es lo que le iba a pasar a Pedro. Iba a ser usado como Simón.
Iba a ser usado como Simón y no como Pedro por el mismo Satanás. ¿Recuerdan en Getsemaní? Entonces vino y les halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Esto está en Marcos 14:37. Vemos aquí un hombre que a veces se ve como el mundo y en otras ocasiones se ve más espiritual. Recuerdan que Jesús es llevado a la cruz, resucita y se les aparece a los discípulos. Y recuerdan lo que le dijo a Pedro. Juan 21:15. Vamos a Juan 21:15. Vamos a andar hoy por algunos textos para poder ver la vida de Pedro en diferentes facetas. 21:15. Juan 21:15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Piensen en Pedro. Pedro quisiera que le llamaran Pedro, por supuesto. Él quisiera que todo el tiempo le dijeran Pedro, pero se comportaba en momentos no como él. Y solo Jesucristo, solo la llamaría Pedro cuando se comportaba como una roca, cuando actuara como Pedro, cuando actuara como él debería ser. Pero es este mismo Pedro, al que se le llamó Simón, quien unos días más adelante lo entendió con claridad. Le cayó el 20. Algunos dirán: ¿pero de qué está hablando? Eso es un dicho mexicano, es una expresión que es muy conocida ya y hace referencia a los teléfonos públicos. Pues ustedes ni siquiera, algunos de ustedes no conocieron nunca un teléfono público. Se le echaban monedas y cuando se le pone la moneda y contestan del otro lado, la moneda cae. Entonces le cayó el 20, quiere decir que ya puede hablar, ya puede entender. Había entendimiento. Uso esa expresión mexicana porque no fui capaz de encontrar una en colombiano, digámoslo así. No se me ocurrió una. Pero es la idea. La idea es que entendió. En realidad comprendió, le cayó el 20. Después de ese encuentro, Jesús les da la gran comisión. Mateo 28, les da la gran comisión y les dicen: lleven ese evangelio a todas las naciones y hagan discípulos. Y eso lo hizo Pedro. Miren lo que hace Pedro en Hechos 2, qué sermón hizo. En Hechos 2, aquí vemos el sermón de Pedro. Un sermón excelente. Miren las palabras, Hechos 2, versículo 22. Y se los voy a leer. Varones israelitas, les dice Pedro, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Les dice Pedro: hermanos,
del patriarca de David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en edades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre nosotros, sobre vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero de él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le respondió, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solamente y les exhortaba diciendo, sed salvos en esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Qué palabras? Esto es de un hombre regenerado. Así, en este momento, Pedro había recibido el Espíritu Santo, lo mismo que los otros apóstoles. Esta roca se para y predica estas palabras. Y yo creo que Pedro es como muchos cristianos hoy en día, son un poco carnales y un poco espirituales. Algunas veces caen en los hábitos de la carne y en otras funcionan como siendo manejados por el Espíritu. Él fue pecador algunas veces, pero en otras veces, como lo encontramos aquí, actuó como un hombre regenerado, predicando la palabra de Dios frente a todas estas personas. Recuerden, ellos no son los amigos. Él está predicando en un mundo donde en ese momento es hostil al Evangelio, es hostil a Cristo. Y lo está haciendo. En otros momentos, él falló. Este hombre, que fue vacilante algunas veces, fue Pedro el que predicó. En otras era Simón. Este hombre, Pedro, su oficio era la pesca. Él y su hermano tenían un negocio de pesca en la ciudad de Capernaum. En las noches se dedicaban a desenredar las redes. Las redes es, si ustedes, bueno, tal vez no sé qué tanto conozcan de la pesca, pero en las noches lo que hacen los pescadores es volver a poner las redes listas para el siguiente día poder volver a salir. Estaba casado, no sabemos nada de su esposa, pero sabemos sí de su suegra. Sabemos que su suegra fue enferma, sabemos de su esposa que salió con él. Él salió al ministerio con ella. De hecho, en 1 Corintios 9:5, algunos dicen, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, hablando de Pedro? No se sabe de sus hijos, puede que él tuviera hijos o no, de pronto los hijos ya eran más grandes y ya habían hecho su vida, ya no dependían de sus padres. Y recuerden que en esa época los hijos se iban temprano de las casas. A los 18 años, José se casó con María y María tenía por ahí 16, un poquito menos de pronto. Hoy en día muchos se quedan un poquito más, 30 años y todavía están ahí. Pero eso no era el caso en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos se encontraba una esposa y hacían sus vidas aparte, y probablemente era lo que le sucedió a Pedro, ya sus hijos habían salido. Este hombre, Pedro, que es el más nombrado en los evangelios, fue el líder de los 12, pero nadie fue más reprendido
que Pedro, nadie habló más que él, nadie confesó más a Cristo que él, nadie aceptó el señorío como lo aceptó Pedro, nadie al mismo tiempo negó a Cristo como él lo hizo. Pero nadie adoró y exaltó a Cristo como él lo hizo. Jesús fue duro con él. Y esto lo hizo para que se formara como el líder que Jesús quería. Y ahora vamos a ver algunas de esas características de este hombre que nos va a ayudar en nuestras vidas, porque su vida es un ejemplo de liderazgo. No importa cómo comenzó, pero sí importa cómo terminó. Entonces, vamos a ver 3 características de él. Primero vamos a ver la materia prima, vamos a ver la importancia de la materia prima que hace a un líder. Segundo, veremos las experiencias que forman a un líder verdadero. Y tercero, vamos a ver las cualidades del carácter que definen a un verdadero líder. Entonces, primero, la materia prima que hace a un líder. Pedro desde el principio, desde el mismo momento de su nacimiento, fue hecho así. Desde el vientre, Salmo 139, 13 al 16, nos dice que desde el vientre venimos así. Algunos quieren ser parte del liderazgo, pero no solo es querer, tienen que tener las características que vienen innatas en los líderes. Ahí tengo que decir que hay otras características que se forman a través del desarrollo, del entrenamiento. Pero Pedro tenía algunas características que son especiales. Por ejemplo, era un hombre que preguntaba todo. Cuando se busca un líder, se busca a alguien que hace preguntas. Personas que no hacen preguntas simplemente no son buenos líderes. La curiosidad es esencial en el liderazgo. Las personas que están contentas con lo que viven no pueden ser parte del liderazgo. No, la idea de un líder es que no permanezca en la ignorancia, que todo el tiempo esté preguntándose, que no sean complacientes con lo que entienden, que no se conformen viviendo con los problemas sin tener soluciones para ellos. Un buen líder hace preguntas para poderlo hacer. Un líder debe ser una persona con ese apetito insaciable por respuestas, por curiosidad. Y haciendo no solamente preguntas comunes y corrientes, voy a preguntar entonces, voy a hacer todas las preguntas. No, hacer las preguntas correctas y aprender cuando alguien sabe más que la otra persona. Yo les digo, uno haciendo preguntas es que aprende. Y quien tiene la información es quien tiene el liderazgo. Debemos buscar líderes que estén haciendo preguntas y que hagan las preguntas correctas todo el tiempo. Ustedes han visto esos niños pequeñitos que todo el tiempo están haciendo preguntas por todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Algunos de ustedes hasta habrán tenido algunos de ellos. Y eso es lo que hace un buen líder. Esa es la materia prima. Y Pedro fue uno de ellos. Él hizo más preguntas que cualquier otra persona, más que todos los apóstoles juntos. Preguntó por las parábolas de Jesús, Mateo 15, por el perdón, Mateo 18, 21, por la recompensa en el futuro, Mateo 19, 27, por la higuera que se secó, Marcos 11, 21. Él quería conocerlo todo, quería saberlo todo, más y mejor. Entonces es una persona que pregunta. Además, una persona que tiene iniciativa, es un líder, para que sea, eso es innato, que tenga iniciativa. Si hay un hombre para liderazgo, debe ser un hombre que está motivado, un hombre con impulso. La palabra en inglés es driven. No necesitan saberla, pero es lo que mueve, es como una persona que está todo el tiempo moviéndose con ese impulso de lograr las cosas, con ambición, con energía. Un verdadero líder es el que hace que las cosas sucedan. Pedro no solamente hacía preguntas, pero él mismo era el que las respondía. Él preguntaba y él mismo respondía. Miren Mateo 16. Mateo 16. En versículo 13. Cuando llega Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías,
pero otros Jeremías u otro de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Él está haciendo la pregunta a todos. Responde, ¿quién? Simón Pedro se les adelantó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí mismo responde. Los otros apenas estaban pensando en la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Que me responde la pregunta, por favor? Él ya dio la respuesta. Al menos dio la respuesta. Los otros, de pronto por temor no dijeron nada. Él dio una respuesta correcta. En algunas ocasiones no lo hizo así. ¿Recuerdan en Getsemaní? Cuando venían los soldados. ¿Recuerdan los soldados romanos? Vienen a Getsemaní a apresar a Jesús. ¿Quién tomó la iniciativa? Pedro. Pedro toma la espada y él no le quería cortar. No me vengan a mí con el cuento que quería cortarle la oreja. Vamos a ver si le pongo la oreja. Él quería quitarle la cabeza al soldado. No era un hombre de armas y por eso le dio, fue a la oreja. Pero esto es materia prima. No quiere decir ahora que eso está bien así. Eso necesitaba ser moldeado. Tenía la iniciativa, pero necesitaba ser moldeado. De otra manera no sirve. No sirve de nada. Yo puedo tener toda la iniciativa, pero si no lo hago de la forma correcta, no me sirve. Algunos de nuestros hermanos están en el negocio de cueros. Y ellos entienden con toda seguridad que la piel sola no sirve para nada. Uno puede tener una piel muy linda, una piel preciosa, pero si no se moldea, no sirve para tener una chaqueta, no sirve para tener un bolso, no sirve para nada. Necesita ser moldeada para lograr que funcione. Por eso es que se necesita la capacitación, para que sea a través del entrenamiento. Es a través del entrenamiento que las personas se moldean para lograr llegar al liderazgo. Otra de las características que eran innatas de él era un líder que se involucraba. Los líderes verdaderos están en la acción, están en todo momento metidos en donde se mueven las cosas. Ellos no se sientan detrás de cámaras a decirle a las personas, es que usted debe hacer esto, que es lo mejor que usted debe hacer. Ellos viven, estas personas que simplemente dan sugerencias, viven una vida lejos de ajetreados, no se ajetrean, pero los líderes en realidad ponen sus manos en acción, tienen las manos sucias de estar trabajando. Y por eso es que los otros los siguen. Nadie sigue a alguien que permanece distante. El verdadero líder muestra el camino. ¿Recuerdan a Pedro cuando caminó sobre el agua? Muchos en ese momento critican, este hombre Pedro no tenía fe. Pero piensen quién fue el primero que salió del bote. Probablemente dijo, cuando le preguntó Jesús a él, probablemente dijo, yo estoy acá y voy a donde la acción esté. Él ya iba para allá. Esto decía Pedro, mientras los otros estaban preguntándose si Jesús, el que caminaba, era un fantasma. Miren lo que dice Mateo 14. Mateo 14, ustedes están ahí cerca, estábamos en el 16. Mateo 14, y en el versículo 26. Y los discípulos dicen, 14, 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Ahí tenemos a Pedro. Respondiéndole Pedro dijo, sí Señor, si tú eres, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Este es un hombre que se involucra. ¿Recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Bueno, piensen, Pedro niega a Jesús, pero ¿qué estaban haciendo los otros discípulos? No estaban. Ninguno siguió a Jesús como Pedro y Juan. Solo Pedro y su amigo íntimo le siguieron hasta donde el sumo sacerdote. El resto
salieron pitados pagando esconderos de a peso. Pedro estaba ahí. Estuvo tan cerca como le fue posible. Y esto hace un líder, una persona que está en la acción, que es capaz de mandar los mensajes a las tropas para que haya acción. Muchos se quedan esperando que les den aviso. No los líderes salen, ellos se involucran personalmente y siempre están en el corazón de donde pasan las cosas. Y esta es la materia prima de Pedro. Esta es la materia prima de un líder. Uno que no se saciaba con el mero conocimiento, uno que estaba dispuesto a tomar la iniciativa, uno que era apasionado por estar involucrado personalmente. Eso era Pedro. Ahora, nuestro Señor tiene que entrenarlo. Y es lo que sucede. Lo que era Pedro sin entrenamiento es lo que está en la cocina, en mi cocina, en la casa de nosotros, antes de llegar. No ha sido preparado, nadie ha tocado una lechuga, nadie ha hecho nada está ahí. Es como el pollo crudo. No se puede consumir. Así necesita una persona como el pollo ser lavado, limpiado, sazonado, preparado, cortado, cocinado y servido para que sea una verdadera comida, para que sirva. Si no, una persona así, lo único que puede provocar, como el pollo, es una enfermedad. Salmonela produce el pollo si no se ha cocinado. Por eso es importante la preparación. Y lo que hizo Cristo con él son que le hizo pasar por experiencias, y esas experiencias son las que forman a un verdadero líder, para que pueda ser usado. Si no vive las experiencias, no todo el mundo está para el liderazgo, pero si no pasa por las experiencias, pues no puede ser usado. Puede tener toda la materia prima, pero tiene que pasar esas experiencias, tiene que vivir a través de esas cosas, porque eso es lo que forma a un verdadero líder. Y hay momentos difíciles, hay momentos complicados en la vida de las personas que están en el liderazgo. En las experiencias, por eso algunos dicen, es que los líderes se hacen, no nacen. Pero yo les estoy diciendo, un líder nace y se hace, son los dos. Dios no va a usar a alguien en el liderazgo si no lo hace pasar por las experiencias. Y es el caso de Pedro. Encontramos varios casos en donde esas experiencias formaron su carácter. Por 3 años vivió al lado de Cristo, con todas las pruebas que eso significó. Pasaron por medio de dificultades. Pero esas dificultades y esas experiencias fueron lo que le dieron el carácter a Pedro para ser lo que él fue, la roca. Como les decía, a veces tenemos nosotros la mala costumbre de proteger a nuestros hijos mucho. No les dejamos vivir experiencias. Algunos les permiten vivir en sus casas hasta que ya son muy adultos. Todo con la excusa de que, bueno, vamos a tratar de protegerlo. Pero yo les digo, mientras los niños y los adultos, por supuesto, mientras no afrenten a situaciones, nunca van a poder ser usados porque necesitan ser transformados, moldeados, y eso se da a través de las experiencias. Si no, van a ser siempre los hijos de papi y mami, porque ellos les proveen todo, no necesitan hacer nada por sí mismos. Yo recuerdo mi época de universitario. Yo fui hijo de papi y mami, se los confieso. Venían las personas de provincia, y tuve varios amigos de provincia, pero ellos manejaban el presupuesto, tenían un presupuesto mes a mes, se les acababa, sí, porque no eran tan organizados, pero al final tenían que manejarlo porque si no, no comían. Yo no tenía ese problema. Se encargaban de sus cuentas, de sus servicios. Yo solamente tenía que estudiar y ni siquiera lo hacía bien. Ellos maduraron mucho más que yo, porque tenían las experiencias. Yo les animo, mis hermanos, a que les permitan a sus hijos trabajar. No está mal trabajar, no es que hay que esperar a que termine. Que trabaje, que aprenda. Algunos de ustedes ya lo están haciendo. Yo no es para todos, pero para que
le caiga al que le caiga. Que vivan las experiencias, porque eso forma. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro vivió malas experiencias, como lo que sucede después de esa confesión. ¿Recuerdan? Acabamos de leerlo. Él confiesa a Cristo de una manera impresionante. Pero en el versículo 23 le dice, pero volviéndose él, Cristo le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué difícil debió haber sido para Pedro ahí mismo. Esto sucede porque Pedro estaba pensando como un hombre y le estaba pidiendo a Jesucristo que no fuera a Jerusalén. Y esta experiencia sirvió para que Pedro entendiera que debía confiar en Jesús, entender también que él era vulnerable a Satanás y que era un hombre humano débil. Él mismo fue el que dijo, enfrente de todos, de que nunca lo negaría. Y fue él mismo el que lo negó 3 veces. Imagínense, qué vergüenza. Todos él era el líder, yo nunca te voy a negar, y luego 3 veces lo niega. Esta experiencia, otra vez, le sirvió para que luego, en un momento de su vida, afirmara a Cristo. Y afirmar a Cristo como lo hizo, tanto que lo llevó a la tumba, lo llevó a la crucifixión. Estuvo en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, después de esto, estuvo en la cárcel, lo vemos en Hechos 5, en la cárcel cantaba himnos. Era un hombre diferente. A veces las experiencias son amargas. A veces esas experiencias son humillantes, dolorosas, algunas con angustia, pero Pedro hizo lo mejor de ellas. A veces las experiencias son simplemente experiencias y la gente no las usa. Vuelve y cae, vuelve y dice, son experiencias y no hay una transformación en la vida de la persona. Pero Pedro sí aprendió. Entonces, ya vimos 2, tiene que haber materia prima y tiene que vivir experiencias que Dios mismo le hace vivir. Y tercero, las cualidades las cualidades del carácter que definen un verdadero líder. Y las vamos a ver también acá. No son todas las cualidades, podemos encontrar varias más dentro de las Escrituras, pero vamos a ver las que Pedro tiene. Tiene unas características de un líder en particular. Y hoy es difícil encontrar personas con carácter. Solo basta ver lo que los noticieros o los periódicos dicen acerca de los líderes. Piensen en eso. Esta semana salió otra vez el caso de Odebrecht, ustedes ya lo han escuchado, en donde los líderes elegidos, es decir, del gobierno, robaron al país. Pero los líderes empresariales también, porque los líderes empresariales también se prestaron, sobornaron a los políticos para poder hacerlo. Entonces, políticos, empresa privada, todos se unieron para conseguir esos contratos. Pero no solo Odebrecht, piensen en Guavio, Foncolpuertos, Intelbolsa, el carricel de contratación de Samuel Moreno, Saludcor, Fidupetrol, la gobernación de Córdoba, la Dirección Nacional de Estupefacientes, todos esos son millones de pesos en robos. Todos son millonarios, esos desfalcos, que involucra a líderes de empresas privadas y del gobierno. Y esos son los líderes, esos son nuestros líderes. Qué bonita familia, ¿no? Algunos dicen solo el gobierno, pero ¿con quién hacen esto? ¿Con qué empresas privadas están robando? Yo recuerdo que trabajaba en una empresa de tecnología antes de irnos hacia Canadá, que hacía contratos con el gobierno. Esta empresa había que sumarle en la cotización 10%, porque el de sistemas, era de sistemas la empresa, tenía que ganarse ese 10% para que diera el contrato. Ahora que llegué, no estoy diciendo que eso sea correcto, estoy diciendo que eso es malo. Ahora que llegué, escuché que ya no solo el 10%, ahora es el 10% el de compras, 10% el de sistemas, 10% al gerente. Son muchos los corruptos, están todos ahí metidos. Pero eso no debe ser un líder. Un líder debe ser una persona recta. Un líder espiritual es una persona que vive conforme al ejemplo que tenemos en Cristo.
O al ejemplo que dice Pablo en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. El carácter de Pedro fue moldeado como el de Cristo. Él tenía materia prima, es decir, tenía potencial, vivió las experiencias, afinó su carácter para ser el líder que Dios usó para el desarrollo de su iglesia. Un hombre dijo que lo único que queda cuando un hombre muere, lo único que no se lleva a la tumba y que queda con él o con los que sufren su muerte es el carácter del hombre. Y es cierto, pero es más importante inclusive es el impacto que una persona pueda lograr en la vida de otras personas. ¿Cuáles son esas características espirituales de Pedro? Primero, era un hombre sumiso. Al principio no parecería que ser sumiso se deba cultivar en un líder. Pero el verdadero líder es un ejemplo de sumisión. Así como él se somete a Cristo, las personas se someten. La idea es el sometimiento. Los líderes tienden a ser agresivos y muy confiados, y así era Pedro. Hablaba rápido, siempre pensando en tomar el control en cada situación. Pero noten el ejemplo que le da Jesús a Pedro. Mateo 17. Mateo 17. Dice que cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, los que cobraban el impuesto de los dracmas, y dijeron, ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Si notan acá, Jesús se está sometiendo a las autoridades y no necesitaba hacerlo. Y Pedro aprendió esta lección. Él aprende esto. Recuerden que él mismo escribió en 1 de Pedro 2. Vayan conmigo a 1 de Pedro 2. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Esto no era Pedro antes, ¿no les parece? Esto lo está escribiendo Pedro. Esto no parece ser la misma persona, ¿no les parece? Él mismo no se sometía. Ya hablamos de que le cortó la oreja al siervo de la corte romana. Hoy, el liderazgo de las empresas, las personas no se quieren someter. En las iglesias no se quieren someter. No quieren someterse al liderazgo establecido. No se quieren someter a las autoridades. Están allí puestas por Dios. No quieren aceptar que el presidente es este o el otro. ¿Qué importa? Es puesto ahí por Dios. No porque dicen, no, es que yo no me someto porque es que ellos son muy corruptos. ¿Quiénes eran los romanos en los tiempos de Jesús? ¿No eran unas joyitas? Noten que Pedro lo aprende de cerca y él aprende a obedecer a las autoridades. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, dice Pedro. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. 1 de Pedro 2. Además aprendió humildad, además de someterse, aprendía humildad. Los líderes muchas veces están tentados por el orgullo. Algunos piensan más alto de sí mismos
que lo que deberían. Y es una tendencia. A veces son las mismas esposas las que piensan más alto de sus esposos. Y es entendible. A veces las personas exaltan a los líderes y a veces ellos se las creen. Llegan a ser orgullosos por esto. Y Pedro tenía confianza en sí mismo. Salió del bote, si recuerdan, por orgullo, pero se cayó, ¿no? Pedro le dijo que nunca lo negaría y fue lo que hizo, volvió y cayó. Pero él mismo aprendió esa lección cuando enseñó esto. Dijo: asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¡Qué palabras! ¡Qué persona diferente! Otra de las características de un líder es el amor, y Pedro aprendió esto también. Esto es lo más difícil en el liderazgo, aprender a amar sirviendo los unos a los otros. Y el verdadero amor es de aquel que sirve, no de aquel que espera ser servido, sino que en realidad está en servicio. Normalmente los líderes están orientados por tareas, es decir, quieren lograr lo que tienen en mente. Y en ocasiones usan a personas para lograr sus metas. Pero tanto Pedro como los demás debían aprender el servicio a los otros, y Cristo les enseñó cuando estaba en el aposento alto. Si recuerdan, se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el último de todos y el servidor de todos. Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó la toalla, se la ciñó y luego echó agua en esa vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. ¿Aprendió Pedro el amor? Primera de Pedro 4:8 dice: sobre todo sed fervientes en amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Además de esto aprendió compasión. Sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que habíais sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Ya vamos a terminar. Y aprendió coraje. Pero era muy impetuoso, no te negaré, pero un coraje falso, porque él mismo lo negó 3 veces. Pero él mismo más adelante fue la roca sólida que resistió la opresión y perseveró. En Hechos 4 vemos cómo predicó y fue llevado a la cárcel. Noten lo que él mismo dice en 1 de Pedro 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Recuerden, están pasando por momentos difíciles estas personas a las que él les está escribiendo. ¿Qué ejemplo de liderazgo es Pedro? Es un ejemplo para nosotros. Por lo que hizo, es que él es la roca, es uno de los grandes líderes de la iglesia. ¿Y cómo termina para él? La tradición dice que fue muy cruel. La tradición nos dice que fue crucificado, pero antes de él mismo ser crucificado, fue obligado a ver a su esposa o la crucifixión de su esposa. Eusebio, un historiador, dijo que él se paró al pie de la cruz de su esposa y le repetía: recuerda al Señor, recuerda al Señor. Y después de que ella murió, él mismo fue crucificado de pies hacia arriba, porque decía: yo no debo morir como murió mi Señor. Un líder, ¿no les parece? Nosotros estamos acá por él.
por él, porque fue fiel a su llamamiento y llevó el evangelio a todas partes. Dios quiere tomar la materia prima. Dios quiere tomar la materia prima de algunos de ustedes, pasarla por una experiencia, por las experiencias correctas, enseñarles las experiencias, las lecciones correctas y formar líderes correctos. Creo que la vida de Pedro se puede resumir en las palabras que él mismo escribió. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Crezcan, mis hermanos. Es lo que yo les diría. Por eso, porque eso es lo que quiere, esa es la voluntad de Dios, que crezcamos. Vamos a orar. Padre, gracias por nuestro tiempo esta mañana, por tu palabra que nos has dado. Nuevamente estamos agradecidos por cómo ella toca nuestros corazones y nos hablas. Gracias por el ejemplo de Pedro. Gracias por lo que aprendemos de él. Te pedimos, Señor, que continúes enseñándonos mientras el Espíritu de Dios aplica estas verdades a nuestros corazones. Mi oración, Señor, es que levante líderes acá, que tú levantes líderes, que sean los que tú elijas. Dales tú la forma y refínalos. Conviértense en los líderes que tú quieres que sean para tu causa y para tu gloria. Señor, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.